Vamos a grabar esta clase, pues el día de hoy varias personas me escribieron que no pueden asistir, entonces para que esas personas que no pueden estar acá puedan ver la clase en el momento más oportuno. Como les decía, vamos a empezar con sistema nervioso. Sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos que tiene el cuerpo humano y por ende lo vamos a dividir en algunas sesiones de clase. Les mencionaba que para la próxima semana tienen el ensayo PCU y para este no va mucho material de nervioso en virtud de que quiero que profundicemos bien antes de ello. ¿Ok? Entonces, necesitamos que vayan agarrando la experiencia o el conocimiento para el mismo. Recuerden, el próximo miércoles no vamos a tener clases, sino que va a estar habilitado el ensayo PCU como tal, el segundo ensayo. Entonces, para que vayan preparándose para este ensayo y estudiando bastante. Vamos entonces a compartir pantalla de la temática para el día de hoy. Ahí, muy bien. Fíjense que nuestra imagen central es una neurona. ¿Por qué? Porque la neurona es la célula principal del sistema nervioso. Gracias a la neurona se emiten lo que son los impulsos nerviosos, se coordina lo que es la sinapsis, entre otras. Un momentito acá que me están diciendo que no deja entrar. ¿Quién no la deja entrar? Esta es. ¿Por qué? Prueba nuevamente. Entonces, no sé, que no me la deja entrar a una de las chiquillas. Muy bien, entonces, perdón la interrupción. Tenemos como que el sistema nervioso tiene como principal célula lo que es la neurona, ¿ok? La neurona es la principal emisora de la información, de los estímulos y del impulso nervioso. Si pueden observar acá, se ve lo que es su cuerpo o soma, ¿ok? Sus dendritas, ¿ok? Que es por donde se emite el mensaje y acá no alcanzamos, bueno, sí, acá se ve lo que es el terminal axónico, por donde ella también va a conectarse para transmitir el impulso nervioso, ¿ok? Entonces, fíjese que se emite como unas chispas, se ve como una lucecita, porque ahí está transmitiéndose o se está emitiendo lo que es el impulso nervioso. Si vamos acá a nuestra segunda diapositiva, vamos a poder encontrar todo lo que engloba lo que es la neurona o el sistema nervioso. Fíjate que tu capacidad para sentir, para percibir y organizar tu entorno, para la habilidad que tú tienes para reconocer que algo está en un sitio o dónde te encuentras tú en este momento, recordar si realmente estuviste allí o no estuviste. De hecho, la capacidad para preguntarte dónde estás depende de quién, de tu sistema nervioso. ¿Ok? Esas señales, esas acciones, esos reflejos, esa capacidad de tiempo, ubicación, espacio, son gracias a tu sistema nervioso. Esa capacidad que tú tienes para pensar, para coordinar, para asociar un recuerdo, para aplicar tus conocimientos, es gracias al sistema nervioso. Es un conjunto de células especializadas en lo que respecta al sistema nervioso que se encargan de lo que es la conducción eléctrica, la conducción de señales eléctricas. Estas se encuentran formadas por las neuronas y las células gliales, que también son las encargadas o precursoras encargadas, junto con la médula espinal, de transmitir o de llevar esa información. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Vamos a verlo en una imagen acá. El sistema nervioso central es fundamentado por lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra debajo del cerebro, ¿ok? Cuando nosotros vemos, esto es el cerebro,
y el encéfalo nosotros lo encontramos en la parte baja de lo que es el cerebro. El encéfalo se encuentra o se encarga principalmente del cerebelo. El encéfalo se encuentra principalmente encargado de las funciones motoras, de las funciones de estabilidad, de las funciones de resguardo y protección. La médula espinal es un hilo conductor que va desde el cerebro y lleva todas las señales al resto del cuerpo. La médula espinal permite lo que es la conexión con los diferentes nervios, con los diferentes órganos, con las diferentes estructuras. El encéfalo, como parte principal del sistema nervioso central, se divide en telencéfalo, diencéfalo y mesencéfalo. Tiene tres partes fundamentales, ¿ok? Así como también podemos encontrar la formación de lo que son el bulbo raquídeo, que se encuentra entre la proyección de la médula espinal, ¿ok? Lo encontramos por acá. El sistema nervioso periférico es aquel que comprende el conjunto de nervios que conectan el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. El sistema nervioso periférico permite que se conecten todas las funciones básicas del sistema nervioso central y que se lleven a ramificarse a todas las demás órganos y estructuras del cuerpo humano, todos los demás nervios que se encuentran en el cuerpo humano. Fíjense que podemos encontrar lo que son los nervios abdominales, torácico-abdominales, los intercostales, todos ellos se comunican principalmente con el sistema nervioso central gracias a la acción del sistema nervioso periférico, a los nervios que las asocian. ¿Ok? Aquí podemos ver que la neurona es esta estructura que pueden observar acá y está formada también, o el sistema nervioso se encuentra formado por ella y por células gliales. Vamos a ingresar por acá. Muy bien. El sistema nervioso periférico, a su vez, se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos del sistema nervioso somático, vamos a referirnos a que su nombre deriva de soma, que significa cuerpo, y tico, relativo a. Cuerpo relativo a. Cuerpo presente o relativo a. Vamos a ver qué me quieren decir por acá. Gente que no le carga para entrar. Ay, Yulita, tan linda, Dios me la cuide. Igual, saludos. Ay, ¿qué será? ¿Por qué no están pudiendo entrar? Déjame revisar que creo que están escribiendo en el grupo. ¿Me permiten un segundo? Sí, eso me acaban de comentar. Espera. Bueno, la verdad que no sé qué pasa hoy con la clase, que me dicen que no pueden ingresar. Pídanles, por favor, para no estar pendiente del grupo, por favor que reinicien, quizás es la conexión, porque a ustedes no les generó problema para entrar, entonces no sé qué estará pasando si tengo muy poco hoy en la clase. Igual la estoy grabando. Díganle que la clave es biología, sin el acento, minúscula. Díganles que ingresen directamente por el link que está colocado en el grupo. Es el mismo link que tenemos en el Classroom también. Pueden ingresar por allá, si pueden, me les dicen. Bien, entonces seguimos. Acá hablamos de lo que es el sistema nervioso, que está asociado a lo que es soma, de somático, soma, cuerpo, y tico, que es relativo a. Entonces, hablamos de que él está formado por neuronas que llevan la información al sistema nervioso central, al músculo responsable de las respuestas voluntarias. El sistema nervioso somático se va a encargar principalmente de esas respuestas voluntarias del organismo. Por ejemplo, el dolor, la presión, la temperatura, los sonidos, las imágenes son respuestas voluntarias que yo voy a tener de mi sistema nervioso, ¿ok?
coordina lo relativo a respuestas voluntarias y principalmente a reacciones de músculo. Mientras que el sistema nervioso autónomo se encarga de controlar las funciones involuntarias. Ahí están entrando más. Se encarga de controlar las reacciones o respuestas involuntarias, aquellas que tú sencillamente no vas a poder controlar, no vas a poder percibir, ¿ok? Que se te dan como un estímulo, como un impulso, y son conocidas aquellas como reflejos, ¿ok? El sistema nervioso autónomo, controla parte de las funciones involuntarias, también regula lo que es la frecuencia cardíaca, la digestión, la frecuencia respiratoria, la salivación, la sudoración y la micción. Por ejemplo, si ustedes ven una acción que les genere miedo, que les genere estrés, se activa su frecuencia cardíaca y esto es involuntario. Ustedes no dicen, voy a activar mi frecuencia cardíaca. No, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes están asociados a lo que es la salivación, por ejemplo, ven un alimento que realmente les produce, les gusta y les genera una salivación. Ustedes no son capaces de controlar, voy a salivar, ¿verdad? Es involuntaria esa reflejo. Y este sistema nervioso autónomo, como es tan perfecto y se quiere mandar solo, él viene y hace una función específica que es conocida en su división como sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Nosotros el año pasado hablábamos un poquito de esto, donde trabajábamos que ambos sistemas, el simpático y el parasimpático, trabajan a la par, trabajan juntos, porque mientras uno se encarga de contraer, el otro se encarga de relajar. Mientras uno se encarga de dilatar, el otro se encarga de contraer, ¿ves? O sea, mientras uno hace una fuerza, el otro va como que a relajar esa fuerza en el organismo. Entonces, esta función es lo que les permite al sistema nervioso autónomo generar esas respuestas involuntarias, la ayuda, la coordinación que tiene el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cuando yo doy esto en segundo medio, confunden mucho cuando uno le coloca cómo está dividido el sistema nervioso, por ejemplo, autónomo. Entonces vienen y te colocan el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero es que fíjense que hay divisiones que son totalmente diferentes. Fíjense que si hablamos del sistema nervioso central, se divide en la médula, el encéfalo y la médula espinal, ¿cierto? Pero si hablamos del sistema nervioso periférico, él se divide en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo es el que se subdivide en sistema nervioso simpático y parasimpático, que son los que van a controlar esas respuestas involuntarias que el sistema nervioso autónomo ha procesado. Entonces, es importante que conozcamos cómo son sus divisiones y por qué hacen estas divisiones. Fíjense que en el somático no tenemos una división porque son movimientos controlados, porque son acciones que yo puedo controlar, ¿ok? Mientras que son acciones voluntarias, mientras que en el sistema nervioso autónomo son acciones involuntarias, son acciones que tú no vas a controlar si te van a suceder o no. Cuando hablamos del sistema nervioso simpático, este se encarga de regular aquellas respuestas que son de activación, ¿ok? Aquellas respuestas que son importantes, que son intrínsecas a lo que es actividad corporal de activación. En el sistema nervioso parasimpático, mientras que el simpático me ha activado, en el parasimpático se encarga de volver al equilibrio, de generar emociones más calmadas, de activar el parasimpático para relajar, porque aquí se activó, ¿ok? Entonces ellos trabajan mancomunadamente, ¿ok? Bien, entonces vamos ya conociendo lo que hace cada uno de ellos, vamos a pasar un poquito aquí a conocer, ¿qué me dicen por acá? Qué bueno. Déjenme responderle aquí a la niña que está preocupada. Ahorita. Para responderle que están un poquito preocupados porque no pueden entrar. Fíjense, coloqué esta imagen bastante expresiva porque nos dice
Si lo que percibes indica peligro, por ejemplo, oh no, la casa está en llamas, se está quemando una casa, tu capacidad para actuar según estas informaciones también depende de tu sistema nervioso. Esa reacción de peligro, esa reacción o esa respuesta que tú vas a generar ante el miedo, ante el estrés, ante el peligro que se sucede. Además de permitirte procesar conscientemente la amenaza que estás observando, este va a actuar con una respuesta involuntaria. ¿Qué puede pasar allí? ¿O quién va a actuar allí? En este caso, ¿quién actuaría como respuesta involuntaria? Tu sistema nervioso parasimpático y simpático, para controlar aquellas emociones involuntarias que tú vas a generar. Tú vas a empezar a sudorar, vas a empezar a elevar la frecuencia cardíaca, vas a empezar a tener impulsos, vas a empezar a tener dolor de cabeza, ¿ok? Vas a entrar en pánico, como un aumento en el ritmo cardíaco, se aumenta el flujo sanguíneo y los músculos intentan contraerse para alertarte a enfrentar y ayudarte para enfrentar ese peligro que se viene. Entonces, vamos rápidamente acá a ubicar qué puede hacer, qué acción tiene ese sistema nervioso simpático y qué acción tiene el sistema nervioso parasimpático. Cuando hablamos de que el sistema nervioso simpático se encarga de repente activar, ¿ok? Muchas de las acciones de tu cuerpo, el parasimpático se va a encargar de relajar, de volver al estado de equilibrio. Por ejemplo, si el simpático activado y viene y dilata la pupila, ¿ok? El sistema nervioso parasimpático va a contraer la pupila, va a tratar de que ella vuelva a su estado de equilibrio. Si el simpático provoca taquicardia, el parasimpático va a provocar lo que es la bradicardia para generar una activación más lenta, más calmada y que vaya generando el equilibrio. Si en el simpático se dilatan los bronquios, entonces en el parasimpático va a intentar contraer, que salga, que se genere el estado de activación. Si en el simpático se inhibe la actividad digestiva, en el parasimpático se va a estimular la actividad digestiva, porque recuerden que nuestro organismo tiene que funcionar a nivel digestivo y tiene que activarse o mantenerse acorde a esa actividad digestiva. Si en el simpático se estimula la liberación del glucógeno, en el parasimpático se estimula lo que es la secreción de ese glucógeno. Si en el simpático se relaja la vejiga, en el parasimpático vamos a contraer la vejiga. Si en el simpático se provoca la vasodilatación central, en el parasimpático se va a generar la vasodilatación periférica, es decir, si la voy a tener en un extremo la vasodilatación, en los otros extremos también tengo que tenerlo, en todas las partes de mi cuerpo. Quiere decir entonces que una acción me va a generar un resultado y que este resultado yo tengo que tener la posibilidad de poder generar, de poder condicionarlo. Ok, tú vas a activarlo, tú vas a hacer esto, pero yo lo voy a calmar. Y eso es lo que nos permite mantener una homeostasis en nuestro cuerpo, que hay acciones que nuestro organismo involuntariamente tiene que hacer, pero que está otro que va a ayudar a contrarrestar para permitir el equilibrio, ¿ok? Para permitir un balance. Y en esta parte voy a mencionarles lo que es, o a proyectarles lo que es la neurona. La neurona conocida como la célula que recibe y transmite la información. Es la célula especializada, la célula más importante del sistema nervioso. La neurona está formada por un núcleo, una cabeza donde se encuentra soma, también la llamamos cuerpo neural, donde se encuentra el núcleo. Recuerden que el núcleo es el centro artífice de información genética. En el núcleo es donde se concentra todas las señales, toda la información genética, todos los impulsos, todos los reflejos importantes para una actividad. Acá vamos a verla que ella se divide como con unas ramificaciones, podemos llamarlas dendritas. Estas dendritas son las que producen el reconocimiento de los neurotransmisores, conociéndose por neurotransmisores aquellos que son capaces de llevar, de emitir un impulso nervioso y generar una respuesta a ese impulso nervioso. Estas dendritas son las que se unen con otras dendritas o con el terminal axónico de otras dendritas para poder transmitir el impulso nervioso. Cuando se une una dendrita con otras dendritas o una dendrita con el terminal axónico, aquí tengo mi dendrita, los brazos de las dendritas, y aquí tengo el terminal axónico de otra dendrita. Cuando ella se une, en este espacio, en esta unión, está ocurriendo algo que se llama sinapsis. La sinapsis es la unión o el pase de ese impulso nervioso de una dendrita a otra, de una neurona, perdón, a otra neurona.
Las dendritas están formadas por un soma o cuerpo neuronal, que es el centro metabólico donde se encarga o donde se encuentra la actividad del núcleo y del citoplasma y se van a alojar los demás organelos de la célula. También está formada por lo que es entonces un axón. Este axón formado por vainas de mielina, que son estas separaciones o estos espacios que ustedes ven acá. Este axón es el que conduce la señal o el impulso nervioso. Fíjense que es por donde recorre o por donde va toda lo que es esa señal o impulso nervioso. Y finalmente este axón termina en algo que se llama terminal axónico, que son estas ramificaciones que podemos ver acá, esta y esta, terminal axónico, y están formadas o están conectadas con algo conocido como botón sináptico. Son la porción terminal del axón y es donde se almacenan las moléculas llamadas neurotransmisores que se van a unir también a las dendritas para poder transmitir ese impulso nervioso, para poder llevar a cabo ese impulso nervioso. ¿Ok? Ahora vamos a ver rápidamente cómo hacen estas, neuronas o cómo hacen estas dendritas para transmitir ese impulso nervioso. Entonces vamos a ver, perdón, en esta activación, en este próximo compartir de pantalla, algunos de los órganos asociados que hemos hablado anteriormente, vamos a detallar cada uno de ellos, y también vamos a conocer cómo hacen para pasar ese impulso nervioso, para que se emita ese impulso nervioso. Fíjense, el cerebro, que era el primero que estábamos viendo, ya que forma parte de lo que es nuestro sistema nervioso. Hola. Ajá. De lo que es nuestro sistema nervioso, vamos a encontrar lo que es el cerebro. El cerebro es la estructura más grande que tenemos o que encontramos en el encéfalo, formado por el sistema nervioso central, ¿verdad? Recuerden que el sistema nervioso central se divide en encéfalo y en la médula espinal. El cerebro es la estructura más grande que vamos a encontrar de él. Este actúa como centro de control del organismo. En el cerebro es donde se emiten las respuestas, donde se emiten las señales, donde se controla o donde se regula la cantidad de información. Es aquel que te produce o te genera pensamientos, te genera estímulos e impulsos asociados a la memoria. ¿Ok? Así también como controlar las funciones intrínsecas del organismo. La función principal es regular los movimientos voluntarios que tenemos, interviene en el aprendizaje, en el pensamiento y en nuestra memoria. ¿Ok? Es donde se guarda toda esa información, ese procesamiento de información. Es como ese disco duro de la computadora, es nuestro cerebro, el que guarda y resguarda toda esa información. Perdón. Luego tenemos lo que es el cerebelo. El cerebelo lo vamos a encontrar, fíjense, en esta porción terminal situada debajo de lo que es el cerebro. Fíjense que está acá pequeño. Es la función principal de él es coordinar los movimientos corporales y postura corporal. El cerebelo es el que se encarga de coordinar esa función porque tú camines, que tú te muevas, que tú puedas hacer actividad física, es controlada por el cerebelo. Esa actividad muscular, esos movimientos musculares son controlados por el cerebelo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando hay un daño en el cerebelo? Si yo vengo y Dios me cuide y Dios nos cuide a todos, alguno tiene un accidente y ocurre, los daños que se generan son intrínsecos al cerebelo. ¿Qué puede pasar? Puede dar lo que es ataxia, que es falta o ausencia de estabilidad, coordinación y mantenimiento de la postura. ¿Por qué? Porque el cerebelo es el que se encarga de coordinar la postura. ¿Ok? Puede haber alteraciones motoras, puede haber temblores, descontrol, distrofia muscular y otros, porque el cerebelo se encarga de coordinar tus funciones motoras. Puede haber alteraciones cognitivas, es decir, puede disminuir esa capacidad intelectual, esas actitudes intelectuales que tú puedes tener porque están coordinadas o no se están guardando principalmente adecuadamente en el sistema, en el cerebelo del sistema nervioso. Y también pueden producirse alteraciones en la memoria, es decir, ¿yo hice eso? No, yo no me acuerdo. ¿Pero por qué pasó? Pérdida de memoria en corto plazo o pérdida de segmentos de sucesos que tú hayas vivido, de la memoria y sucesos que tú hayas proporcionado en tu memoria, así como dificultades que se generan en el aprendizaje. Otra de las partes que integra el sistema nervioso central es la médula espinal. Hablábamos de que la médula espinal, fíjense que inicia desde el cerebro y va recorriendo todos los pliegues, todos los nervios y todas las células de nuestro cuerpo. La médula espinal
es el cordón nervioso que se extiende por toda la columna vertebral, ¿ok? Y constituye lo que es la principal vía de comunicación entre el encéfalo que me está guardando una información con el resto de los órganos del cuerpo humano y los nervios del cuerpo humano. ¿Qué función tiene la médula espinal? Por supuesto, si ya va desde el encéfalo, desde arriba, y lleva a todos los órganos de nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo, ella va a tener la función de conducir los impulsos nerviosos que se han generado desde el encéfalo y se van a llevar a todos los demás órganos y células de nuestro cuerpo. Es decir, participa en las respuestas, en los reflejos que tu organismo va a tener. Para que te duela la uña del pie, ya tu encéfalo le ha dicho a la médula espinal, lleva ese dolor. Nada pasa si no lo tengo desde no se ha procesado en mi encéfalo, en mi cerebro. Si no se ha procesado, si no se ha coordinado, eso allí, nada va a ocurrir en tus órganos o en tus células. Todo pasa o todo se emite desde allá arriba. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que circula por todos los espacios, por todos los surcos, por todos los espacios huecos del cerebro. ¿Ok? Recuerden que el cerebro está formado como por surcos, no sé si lo han visto en las imágenes, pero tiene como unas ramificaciones, como unas culebritas, como unos espacios, son surcos cerebrales. Y estos surcos se llenan o circula a través de ellos lo que es el líquido cefalorraquídeo. El circula por los huecos del cerebro, baja por la médula espinal y también está por lo que son las meninges y pasa entre las meninges. ¿Qué función tiene el líquido cefalorraquídeo? Él actúa como amortiguador en caso de lesiones, proporciona los nutrientes necesarios al cerebro y a la médula espinal para la estabilidad corporal, ¿ok? Mantiene, regula, resguarda, protege al cerebro, médula espinal y también nos sirve de protección. ¿Ok? Por aquí vi que me dejaron un mensaje. Ok, los dolores en muchos de los brazos puede ser problemas de circulación. Recuerden que nuestros sistemas están conectados principalmente con lo que es el sistema circulatorio y que si no hay un bombeo o no hay una irrigación constante de los vasos sanguíneos, pues nuestro cuerpo no va a funcionar bien. Puede ser asociado a problemas de circulación. Ok, existen dos sustancias que son principales y que están albergadas en nuestro cerebro, como lo es la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Ok? La sustancia blanca también es conocida como una materia blanca. Esta materia blanca está compuesta principalmente por fibras mielinizadas. Estas se ubican principalmente, ok, nos dice que nos quedan 10 minutos, así que apenas si se cae la conexión, porque en esta oportunidad les decía a los chiquillos cuando estaban entrando que hoy no tengo la cuenta donde está el plazo completo, entonces se va a caer, inmediatamente vuelven a ingresar para terminar la clase, ¿ok? Igual voy a tratar de dejarla hasta esta parte para no hacer muy largo lo demás. A ver, aquí tengo hasta lo que es los neurotransmisores. Ok, vamos a ver qué me están diciendo por acá. Gracias. Ok, entonces, la sustancia blanca, hablábamos de que está compuesta por fibras mielinizadas, fibras nerviosas, y que están ubicadas principalmente en lo que es el tálamo, hipotálamo, tronco encefálico, cerebro y médula espinal. La sustancia blanca me alberga todas estas partes y todas estas funciones principales y su misión en el cerebro es permitir la comunicación entre la sustancia gris y otras partes del cuerpo. Es decir, ella ayuda a que la sustancia gris pueda comunicarse con las demás partes del cuerpo y lleva a cabo información desde la corteza cerebral a lo que es las diferentes zonas o regiones desde el cuerpo, del cuerpo hasta lo que es la corteza cerebral. Entonces, sirve para nutrir, sirve para conectar desde el cerebro lo que es la sustancia gris y también me permite generar lo que es las conexiones desde el cuerpo hacia la corteza cerebral. En el caso de la sustancia gris, es un componente esencial del sistema nervioso central y está formada por lo que son los cuerpos neuronales del cerebro y la médula espinal. En el caso de la sustancia gris, se encarga de ubicar lo que son las actividades musculares
el control de las actividades musculares, motoras y la percepción sensorial. La sustancia gris drena a las células de manera de que las actividades musculares y la percepción sensorial sean captadas por ella para llevarse entonces a cabo a las respuestas nerviosas, a las diferentes respuestas nerviosas. Acá, a manera de resumen, les quiero presentar lo que es la neurona. Fíjense que ya lo vimos anteriormente, pero bueno, fíjense cómo ya se ve a nivel de impulso nervioso. Recordemos que estas son células especializadas que tienen como función transmitir el impulso nervioso, ¿ok? Y que están formadas por la dendrita, el núcleo, el axón, con vainas de mielina, y el terminal axónico. Existen tipos de neuronas que quizás ustedes no conocían, ¿ok? Ah, pero es que la neurona tiene una sola forma, porque ahí se ve una sola neurona. No, pero es que hay varios tipos de neuronas, así como existen mutaciones, existen varios tipos de neuronas que tienen diferenciaciones. Se conocen según el número de prolongaciones y según la función que ella cumple, ¿ok? Pueden ser unipolar, bipolar o multipolares, ¿ok? Cuando es unipolar, es decir, que tienen una sola prolongación que nace desde el soma, es decir, desde la parte superior, y se divide luego en dos. Es decir, que tiene un solo soma, como un solo cuerpo acá arriba, y luego tiene dos prolongaciones. Bipolares tienen dos prolongaciones que vienen desde el soma, ¿ok? Que nacen desde el soma, una dendrítica y otra axónica. Es decir, como esta que podemos ver acá. Tenemos esta terminación soma, vemos las terminaciones dendríticas y las terminaciones del axón. Y multipolares presentan un axón único, es decir, tienen solo esto, y de ella emergen varias dendritas desde el soma, es decir, tienen un axón único y desde ahí van todas las dendritas formándose. En el caso según la función que ella cumplen, tenemos las neuronas aferentes, que estas son principalmente aquellas que conducen impulsos nerviosos desde un receptor hacia el sistema nervioso central. Estas son una de las más comunes. Las neuronas eferentes, que son las que conducen los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia las células efectoras. ¿Ok? Nosotros normalmente conocemos las aferentes y eferentes, son las más comunes porque son las que llevan los impulsos nerviosos, bien sea desde los receptores hacia el sistema nervioso central o, como en el caso de las eferentes, desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores. Y de asociación o interneuronas están presentes en el sistema nervioso central. Estas transmiten el impulso nervioso entre las neuronas aferentes y eferentes, es decir, estas son el tipo de neurona que va a permitir la coordinación entre las neuronas eferentes y eferentes que se unen para que ellas puedan tener su función actual. Aquí vemos una imagen donde ubicamos las neuronas según su número de prolongaciones. Fíjense, la unipolar tiene un soma y del soma se dividen dos ramificaciones, ¿ok? La neurona multipolar, que tenemos una terminación, fíjense, un axón, un soma con sus dendritas, único axón que tiene unido su terminal axónico. Y la bipolar tenemos el soma y está dividido por dos dendritas, ¿ok? Una que va, un terminal axónico que se divide con su dendrita y otro terminal axónico o axón con sus dendritas. Entonces, tenemos tres tipos de neuronas según sus prolongaciones y tres tipos de neuronas según su función. Conocemos unipolar, bipolar y multipolar y tenemos, según su función, aferentes, eferentes y de asociación. ¿Cuáles usamos nosotros? Las multipolares, que son estas que vemos acá, aferentes y eferentes, según la función. Ahora aquí, chiquillos, fíjense, ¿qué es el acto reflejo? Es esa capacidad que tiene el organismo de reflejar algo, de asociar algún movimiento, algún estímulo, alguna situación de peligro, alguna situación de riesgo. Por ejemplo, como número uno tenemos una fuente de calor. Tenemos acá la vela encendida y es una fuente de calor. ¿Cuál es nuestro receptor? Nuestro dedo, si vamos a colocar el dedo como cercano a ese estímulo. Receptor es esa estructura que capta el estímulo, específicamente en este caso el calor. El dedo ha asociado el dolor que le ha generado esa llama, ¿ok? Y ese dolor o esa sensación de que me quemé pasa por todo lo que es mis órganos. Luego es recibido por una neurona aferente, que es aquella que está recibiendo la información,
¿ok? Y la va a llevar al órgano integrador. Luego este órgano integrador la lleva a la médula espinal, donde el sistema nervioso central, que en este caso es la médula espinal, analiza la información, qué me pasó, qué está sucediendo allí y elabora una respuesta. Esa respuesta que se ha elaborado en función a ese dolor que has precisado desde el receptor, se lleva a cabo o se emite la información a la interneurona. La interneurona recibe la información, que era la que nos pasaba en el medio, recibe la información de la neurona aferente, que es la que recibe, ¿ok? Y la transmite la neurona eferente. La neurona eferente es la que conduce la información desde el centro integrador hacia el órgano efector, ¿ok? Y este órgano efector me va a generar el reflejo. ¿Cuál va a ser el reflejo? La estructura que ejecuta la respuesta frente al estímulo, es decir, el músculo. Repito, me quemé, recibí el calor. Este calor o esta sensación pasa a mi neurona aferente que recibe la información. Esta la lleva a centro integrador, que será la médula espinal, donde se va a condicionar la respuesta, se recibe la respuesta y se manda a la interneurona para que ella procese la información y se la pase a una neurona eferente, que es aquella que le va a decir al músculo y al órgano efector, es decir, haz un reflejo, quita la mano, te dolió, tienes ardor, ¿ok? Te quemaste. Ahí es donde se va a emitir la respuesta. Después que todo esto ha procesado. Eso es un acto reflejo. Me quemé y yo lo quité. Pero fíjense que ustedes a veces lo hacen inmediato, ¿verdad? Ay, me quemé y la quité. Pero antes de que tú la quites, esa señal, ese calor o esa quemada pasa por todos estos procesos. Lo recibe la neurona aferente, se lo pasa a la médula espinal, se procesa la información en la médula espinal, se lo pasa a la interneurona asocia la información y se la manda a la neurona eferente, y esta neurona eferente, que es la que va a coordinar el estímulo, se lo va a pasar al órgano efector, que es aquel que va a quitar la mano y te va a hacer el reflejo. Cuando nos golpean nuestras rodillas, están sentaditos ustedes y les dan un golpe en la rodilla, específicamente en la rodilla se eleva normalmente, ¿verdad? Cuando este examen también me los hacen en el médico. La rodilla inmediatamente se eleva. ¿Por qué? Porque hubo un acto reflejo. Se emitió la respuesta tal cual como se ha emitido acá. ¿Ok? Bien, chiquillos, nos queda menos de un minuto. Recuerden volverse a conectar, que nos quedan solamente una, dos, tres diapositivas para terminar la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a volverse a conectar apenas se les termine por el mismo link y terminamos la clase. ¿Ok? Solamente nos quedan tres diapositivas.